¿Qué tal, queridos amigos de Colectivos? Qué gusto encontrarnos por esta vía. Quiero contarles que a través de esta plataforma progresista queremos, por un lado, hacer comunicación popular desde los barrios. Ya ustedes irán viendo nuestros contenidos a través de las semanas. Y por otro lado, romper el cerco mediático imperante en nuestro país y dar cabida a otras voces. Por eso, en esta oportunidad, queremos conversar sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, su llegada y su actual funcionamiento. Por eso está con nosotros el doctor Pedro Moreira Peña, constitucionalista, y queremos, como decía, dar cabida a otro testimonio que por lo general no vemos en los grandes medios de comunicación comercial, los que se han caracterizado a través del tiempo en dar palestra a los grandes acérrimos defensores del derecho liberal y que ahora no vemos tanto. Quiero empezar, doctor, desde cero, ¿no verdad? Este consejo transitorio entró desde el inicio, un poco en medio de la polémica, ¿cierto? Al no contar en la consulta con la aprobación de la Corte Constitucional. ¿Cómo evalúa usted este hecho? Bueno, antes de darte mi criterio, gracias por la invitación, gracias a quienes me extendieron, a Ernesto y a quienes me contactaron para este tema, gracias a mis viewers de Facebook que están en Facebook Live. Y mira, el problema es que, como tú bien dices, todo nace, si se quiere, de una forma atropellada. Se presentó la petición por parte del presidente Moreno a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, acatando un reglamento de sustanciación que data de la Corte de Transición, tramitó en plazos un tanto discutibles este pedido de consulta, escuchando a amicus curiae y tratando de socializar este proyecto de consulta popular y de referéndum lo más que se podía. El presidente de la República entendió que la Corte lo que buscaba era dilatarlo, cuando ya había una convocatoria a una audiencia por parte del presidente de la Corte Constitucional. Inclusive ya se encontraba el borrador preparado por la doctora Ordeñán y lo envió al CNE. El CNE, ya dentro de sus prerrogativas por ser periodo electoral o proceso electoral, le impidió a la Corte poderse pronunciar el 5 de diciembre, me parece que estaba convocada. Y así fuimos a las urnas, un tanto clarioscuro el tema, hasta que, como yo siempre digo, lo que mal comienza, mal termina, y estamos en un momento de grave crisis institucional. Pero ¿cómo evaluaría entonces esta entrada del Consejo, digamos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Político, ilegal? Mira, el tema yo lo veo político, evidentemente, deslegitimado por la forma en que entró y a todas luces inconstitucional. Porque, a ver, primero se preguntaba sobre un tema que semánticamente y lingüísticamente no existe, como es la alternabilidad, cuando la palabra correcta era la alternancia. Se violaba todas las normas supraconstitucionales de derechos humanos en cuanto a la no prescripción del ejercicio de la acción para la violación, porque no es lo mismo que no prescribo una pena a que no prescribo un ejercicio de acción. La pena se da luego de un proceso penal. El ejercicio de acción lo puedo yo iniciar cualquier día, cualquier hora, cualquier año. Entonces, dejar un espectro tan abierto para que cualquier persona que pueda ser denunciada por violación lo sea en cualquier momento de la vida, entonces eso vició ya el asunto. Y finalmente el tema que el CPCCS irrumpa, corte los periodos para los que habían sido elegidos el CPCCS anterior, y de esta forma, si se quiere, mañosa y violatoria de la Constitución, se plantea un nuevo organismo, hace que todo el proceso en su conjunto sea viciado y sea inconstitucional. Ahora, el artículo 209 de la Carta Magna, leo, establece que el Consejo de Participación organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar los procesos. Estas entidades deben integrarse como un delegado de cada función del Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes postulen. Sin embargo, el transitorio lo que ha determinado son comisiones técnicas conformadas por un veedor y 2 comisionados ciudadanos, aparte de delegados
del Consejo Transitorio y la decisión final de, digamos, estos concursos sería del Consejo Transitorio mismo. ¿Se está rompiendo la Constitución aquí? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Mira, para contestarte debo hacer una analogía. El CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es para la función de participación ciudadana y control social lo que la Asamblea Nacional es para la función legislativa. Es decir, el CPCCS es una institución que rija la función. Entonces, la Constitución de la República del 2008 innovó este tipo de funciones o poderes del Estado al establecer una función que represente al ciudadano, que fomente la participación, que fomente las veedurías, que la democracia pase a ser de representativa a participativa. Bajo ese contexto y ese principio constitucional de participación ciudadana, el CPCCS de transición, liderado por el doctor Trujillo, lo que hace es retroceder en derechos, retrotraerse en derechos y viola la Constitución. La Constitución de la República, en el artículo 11, ordinal octavo, establece que los derechos serán progresivos, que el Estado ecuatoriano garantiza que todos los derechos nacen en este punto, pero en la medida que vayan protegiendo y tutelando y satisfaciendo más protección o más goce de esos derechos, se permitirá que se satisfaga al infinito. ¿Por qué elementos considera que se está retrocediendo en derechos? ¿En qué elementos exactamente? Porque el CPCCS original, por decirlo así, que está en la Constitución, permite que haya un mayor escrutinio de la sociedad respecto a las unidades que van a postularse. Permite que haya una mayor representación y una mayor participación de la ciudadanía. Al establecerse este reglamento por parte del Consejo Transitorio, lo que hace es que el mismo Consejo designa a los veedores y el mismo Consejo finalmente decide quién va y quién no va. Pero está cambiando la Constitución, porque el artículo 209 dice una cosa y ellos están haciendo otra cosa con estas comisiones técnicas. De forma entre tácita y expresa le está cambiando. No hay, por ejemplo, ahora digamos la etapa de oposición, solamente hay cuando las personas hacen mérito oposición y apelan a un participante, por ejemplo. Impugnan, esa es la palabra. Claro, a ver, si lo entendemos desde su tenor literal, el CPCC de transición está rompiendo la Constitución. Pero el único ente que puede decirlo es la Corte Constitucional. Corte Constitucional que pareciese que está dentro del botín del doctor Trujillo. Que tampoco se supone que tendría que evaluarlas o retirarlas en sus funciones. Mira, aquí viene un problema importante. El anexo 3, o el anexo de la pregunta 3, establece que el CPCCS de transición deberá evaluar a las autoridades de control que fueron designadas por el CPCCS cesado, es decir, el de Jarrín y otros, el anterior. En el caso concreto del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ellos fueron designados por el CPCCS anterior al de Jarrín, no por el CPCCS cesado. Es decir, el CPCCS de Trujillo no debería evaluar el Consejo de la Judicatura. En el contexto de la Corte Constitucional, en un estado de justicia y derechos constitucionales, es la entidad pública de más alta connotación, que se encuentra inclusive por encima del presidente de la República. Entonces, una función del Estado, que a la larga lo es el Consejo de Participación Ciudadana, no puede examinar a una entidad que ni siquiera sus miembros están sometidos a juicio político. Entonces, el doctor Trujillo y su pleno, salvo el doctor Javier Zavala, están rompiendo la Constitución de la República. Ahora, ellos dicen justamente en ese anexo 3, el doctor Trujillo dice que la consulta les da las facultades normativas para dictar normas que faciliten ese trabajo y que por tanto el mandato del Consejo, al ser resultado de una consulta, tiene rango constitucional. A ver, básicamente, ¿qué dice el mandato? El mandato dice que el Consejo podrá evaluar, remover y nombrar, y que dentro de ese contexto podrá expedir la normativa para hacer evaluar, remover y renovar. O sea, la normativa de esa remoción de esos funcionarios, digamos, pero no hacer normativa que equiparen o sea más
digamos, en un síntesis más elevado que la Constitución, ¿estoy correcta? En concreto, no es Asamblea Nacional del CPCCS. El único ente que puede normar, que puede expedir leyes es la Asamblea Nacional, que es la función legislativa. Entonces, o sea, que le está puede diciendo que esa normativa es como que escribir la Constitución, y lo que establece el anexo 3 son normativas para realizar los concursos, para remover a los funcionarios. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. El tema de la oposición a mí me preocupa en vista de que estamos hablando de que es una etapa y un proceso en donde las personas que ingresan al concurso pueden demostrar también sus conocimientos y toda la experiencia que han tenido. Al eliminar la oposición, ¿qué elementos importantes se están eliminando dentro del proceso? Es decir, quiero saber, en resumen, cómo usted evaluaría cómo se está determinando hacer el proceso de selección. ¿Qué elementos están faltando? ¿Qué le falta a este proceso, o si lo considera que está correcto? A ver, el proceso, para comenzar, le falta sindéresis constitucional y le falta lógica. El pueblo votó por supuestamente cambiar toda una estructura dictatorial, como lo vendía la prensa independiente, una posición tiránica de 10 años, y estamos presenciando que un fulano que no fue elegido por el pueblo, que fue beneficiario de un mandato popular, puesto a dedo por el presidente de la República, elegido por la Asamblea Nacional por su supuesta talante moral, ha sido más tirano que el que decía que era tirano. Entonces, aterrizando la respuesta a su pregunta, a ver, la oposición es muy importante porque si mañana el postulante X a fiscal general del Estado es un delincuente, con sentencia o sin sentencia, y yo quiero oponerme a este fulano, no puedo oponerme porque ya se borra de este concurso aquella facultad. Ahora bien, se entiende que para los concursos posteriores, los que ya organicen el CPCCS, que va a ser designado por elección popular, ya las reglas del juego se acomodan nuevamente. Pero todo esto, la postre, lo que sirve es para descorreizar el país, nada más. Y justamente en eso voy, la última consulta, digamos. Hablando justamente de los medios de comunicación, lo que parece urgente es justamente evaluar el papel de estos medios. Al sacar, por ejemplo, en días pasados a constitucionalistas que indican que puede existir violaciones a la Constitución porque estamos viviendo, digamos, una situación institucional tan precaria que se puede, digamos, dejar pasar estas violaciones en los actuales instantes. Como dijo justamente, y quiero citar a Carol Murillo en su artículo de hoy lunes en Ruta Crítica, existe, dice, una coartada absurda, les invito a leerlo, al decir que hay que reinstitucionalizar desinstitucionalizando, ¿no? ¿Cómo evalúa entonces esto que le cuento y el papel que están jugando estos medios de comunicación? Mira, María José y amigos, comienzo por el inicio. Hoy, no sé si en la edición impresa del Universo, pero en la edición digital ponen un gran titular o una gran noticia que dice: falta 10 días para poder evaluar a los funcionarios del colegio. Es decir, les están contando los días para evaluarlos. Entonces, es verdad, Rafael Correa no tuvo reparos en frontalizar contra los medios de comunicación, para bien o para mal. Pero lo que nos están tratando de presentar es un escenario en el cual todo vale con tal de descorreizar al Estado. Y esa desinstitucionalización a la que nos están llevando para nada institucionaliza el país. El país no puede pasar de escenarios bochornosos y escenarios de facto simplemente porque el péndulo cambie de orientación. Yo les pongo un ejemplo siempre a mis amigos. La Corte Suprema de Colombia, en la década de los 80, tenía a Pablo Escobar dinamitando carros, matando policías, sembrando el caos y el terror en Colombia. Y la Corte se dio el lujo, la Corte Suprema de Colombia, de encerrarse a analizar si constitucionalmente era válido o no aprobar la extradición para los narcotraficantes.
Teniendo todo ese caos social, ellos priorizaron la institucionalidad del país. Acá en el Ecuador no hemos pasado ventajosamente por nada de eso y se permiten cualquier barbaridad en nombre de la institucionalidad, una institucionalidad que no existe ni ha existido, casualmente por estos actores políticos. Y lo decíamos en off, lo grave y que la gente, los letrados, los estudiantes, los amigos de otras profesiones deben saberlo. Estamos viviendo un golpe de Estado sui generis, porque el CPSCS de transición, que representa a una función del Estado, se está entrometiendo en otra función del Estado, al pretender interrumpir los concursos anunciados o postulados por el Consejo de la Judicatura, que representa a la función judicial. Mañana el presidente del Consejo, el doctor Trujillo, no se toma la pastilla y quiere evaluar al presidente de la República y nos vamos al averno en la institucionalidad del país. Esto es un golpe de Estado sui generis. Cuando Trujillo dice que las decisiones del Pleno están por encima de la Constitución, cuando se desconoce la Constitución de la República, solo nos queda encomendarnos a alguna providencia. Que nos lleve Dios. Que nos lleve Diosito. Llama Diosito. Gracias, Pedro, gracias en todo caso a la audiencia de Colectivos. Quédense pendientes de nuestra plataforma porque tendremos contenidos muy interesantes sobre la coyuntura y sobre comunicación popular. Nos vemos y un abrazo grande. Gracias.